Buenas tardes. Hoy vamos a seguir trabajando con la unidad de indagación número 2 sobre la lógica, el diseño y la racionalidad. Y el punto que vamos a trabajar es sobre las lógicas de la acción proyectual, sus modos de operar en la producción de las instancias concretas dentro del proceso de diseño. ¿Cuál sería nuestro objetivo dentro de lo que vamos a ver hoy? Es el de identificar contenidos e instancias dentro del proceso proyectual. A su vez, analizar metodológicamente la proyectación aplicada en el hacer arquitectónico y también transferir como herramienta proyectual esta elaboración, esta metodología hacia los alumnos. Para el análisis de esta clase vamos a usar preferentemente dos textos. Uno que es el cuaderno CEPA número 8, que está, la dirección es de PESI, y el otro es un libro de Bradben que habla sobre las metodologías de diseño. Tomamos estos temas porque estamos en esta unidad que es de lógica. Y nosotros dijimos ya en las primeras clases que detrás de toda decisión de diseño siempre existe una instancia lógica o una decisión lógica que puede ser argumentada. Por lo tanto, vamos a ver al proceso proyectual como un sistema proyectual. Este sistema proyectual es un proceso lógico y que se da necesariamente para las transformaciones espaciales. A su vez, estas decisiones o fases lógicas, porque es un proceso y vamos a trabajar las distintas instancias en ella, tienen una matriz que toma tres elementos: el de interpretación, el de reflexión y el de acción. Esto va a actuar directamente sobre la realidad ambiental, codificando un lenguaje y una materia figurativa que es con la cual el diseñador va a comunicar sus decisiones. El proceso proyectual, como un proceso de transformación espacial del medio ambiente construido, trata de un quehacer teórico práctico, lo que quiere decir que es tan importante el hacer como el pensar. Es un hacer ininterrumpido cuya conceptualización se refiere a todo tipo y escalas de transformaciones espaciales del ambiente. Trata de explicar el proceso con cierto grado de acierto en las tramas del mismo. Si tenemos en cuenta las dos imágenes, son dos imágenes de la misma esquina de la ciudad de Medellín. Si ustedes han leído hace unos años atrás, la ciudad de Medellín fue sometida a toda una nueva reestructuración urbana que tenía que ver con los desarrollos de los barrios periféricos que eran conflictivos en cuanto al tráfico de drogas y al consumo de drogas y gran cantidad de problemas de delitos. Lo que descubrieron ellos es que no existía en las personas una apropiación de los espacios. O sea, se consideraban que esos espacios eran espacios muertos. Por lo cual se rediseñó la ciudad para lograr que esos espacios que eran factibles de ser usados para tránsito de drogas y consumo de las mismas, refuncionalizarlos y hacer que las personas participaran de los mismos de una forma mucho más sana. Estos procesos de transformaciones siempre tienen que llevar a una autocrítica constante y a una verificación. Vamos a ver en las imágenes siguientes que realmente el hecho de cambiar la estructura, de rediseñar esos espacios comunitarios, les permitió a los individuos que vivían cerca, por empezar, tener un lugar más saneado y poder participar en las propuestas que se les había hecho. Con el uso que se da de esos espacios se puede evaluar el grado de acierto en el proyecto.
Como vemos, es la misma esquina. Fíjense cómo al diseñar un espacio que fuera de uso para los niños, donde a su vez las visuales son mucho más permeables y podemos participar de los espacios y tener mayor control de los mismos, realmente la propuesta que hace el proyectista da resultado. Esto es una esquina. La ciudad de Medellín sufrió un rediseño urbano mucho más complejo. O sea, no es solamente trabajar un pequeño espacio cuando hacemos una urbanización o un diseño urbano, no es trabajar nada más que una esquina o una pequeña plaza, sino la intervención es mucho mayor. Cuando lean el librito de CEPA, número 8, van a ver que hay una presentación inicial acerca de lo que es el proceso proyectual y cuáles son las intenciones de los arquitectos y diseñadores que escriben el texto, y cómo a su vez eligen a un determinado arquitecto. En este caso lo eligen a Raid. Hay otros libros, hay otro librito que toman obras de Kahn, y creo que hay uno que toman obras de Álvaro Aalto. Pero en este caso toman los edificios realizados por el arquitecto Wright. Por eso yo les pongo ahí abajo dos imágenes de una de las casas. Es la casa Jacobs segunda, la número 2, que está, es de la Usonian House. Y vamos a tratar de trabajar con esa casa para ver el proceso proyectual que ellos aplican. Para ellos, el edificio debe relacionarse con el entorno inmediato y plantear relaciones funcionales claras, adaptadas a los usos y a las posibilidades ecológicas contextuales. Para eso es necesario también que lean un poquito el texto que yo les agregué sobre el libro de Broadbent, que es un resumen, una reinterpretación de algunos párrafos y de algunos capítulos de él. O sea, para que no tengan que leer todo el libro, yo les hice un pequeño resumen de las partes que a mí me interesan, que las tengan en cuenta y que las pueden aplicar acá. Tiene que ver con el uso de técnicas y materiales que sean válidos o dentro de la zona donde están trabajando, y a su vez que el edificio tenga un aporte cultural, que ellos hablan de la parte comunicacional y simbólica. Si ustedes se acuerdan del texto de Sumi, que habla del contexto, contenido y concepto, pueden hacer una relación también con este tema. O sea, son textos que nosotros hemos ido dando, pero no los dejen de lado. No tomen como hechos aislados un material bibliográfico, pueden compartir los aprendizajes de los otros textos. Incluso el mismo arquitecto Pesci, dentro del texto del proceso proyectual, del texto del proceso proyectual, hace hincapié en algunos de los conceptos desarrollados por Broadbent en el libro que yo les dije, y él dice que el objeto pasa a transformarse en un hecho, parte indivisible del continuo espacio humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que nosotros construimos un objeto arquitectónico, entra a formar parte de ese contexto y de alguna forma a modificarlo y a contribuir o no con él. No solamente en los aspectos públicos, sino en los aspectos privados. O sea, de qué manera lo que nosotros construimos modifica de alguna manera, para bien o para mal, ese contexto ya existente. Para Broadbent, el buen construir debe cumplir 5 condiciones. El de utilidad, solidez y deleite. Él habla de deleite como agrado. Tiene que ver con los 3 elementos que hablaba Vitruvio, de utilitas, firmitas y venustas. Pero además, él dice que a esto hay que agregarle el tiempo, o sea, la relación que va a tener este edificio con su contexto cultural e histórico o ideológico, y que tiene que ser realizado con
una cantidad de recursos adecuada. Ningún edificio, dice Broadbent, resulta placentero si no es adecuado para sus ocupantes o usuarios, para lo cual debe plantearse que ese espacio esté en conformidad con aquellas demandas que ha sugerido ese cliente o ese comitente. En el texto que yo les puse le agregué también el cuadro de Martínez Zárate, que es uno de los textos que nosotros más usamos, donde habla de esos tres elementos: el contexto, el sujeto y el objeto, y cuáles son las características que le proporciona uno u otro a ese proceso arquitectónico, que en este caso lo vamos a llamar proceso proyectual. Entonces vemos que para este edificio tiene que ser acorde a las actividades y demandas que tiene ese usuario, y tiene que estar construido de manera sólida y a su vez trabajando con los recursos que estén a mano o sean factibles de ser usados. Está planteado de esta manera que la proyectación ambiental resulta mediadora entre las ciencias de la construcción y las ciencias de uso. Fíjense que en el texto que yo les resumí, habla del sistema entorno, el sistema humano y del elemento que es conciliador, que es el sistema edificio. ¿Qué significa esto? Que nosotros afrontamos al medio ambiente como un continuo en permanente evolución, o sea, que el hombre debe intervenir en su beneficio, o sea, ese contexto externo que nos presenta ciertas condiciones, de alguna manera está en continua evolución, y el hecho que nosotros agreguemos un edificio va a hacer que ese contexto también va a ser modificado. El proceso proyectual, entonces, tiene la característica de ser como un sistema viviente, porque a medida que nosotros lo vamos realizando, se van presentando nuevas problematizaciones a las cuales nosotros tenemos que ir dando respuestas. O sea que ese proceso siempre está en continua evolución. Si ustedes se acuerdan, en las clases que hemos visto, el arquitecto Burgos siempre hace hincapié de que el proceso arquitectónico, el proceso de diseño, no es un proceso lineal. Y si bien en el libro de Pexi ustedes van a encontrar que es una helicoide en crecimiento el modelo que él encuentra para representar, por ahí puede ser que no sea el más feliz de todos, pero es un modelo de alguna manera que está graficando el crecimiento y la complejidad del mismo. Este proceso decisional recorre distintas instancias, y a eso le vamos a llamar fases del proceso proyectual, y de alguna manera lo vamos a tratar de considerar como un esquema metodológico e instrumental. Como vimos que la proyectación ambiental se ocupa de aquellas transformaciones y está entendida como un proceso continuo y equilibrante, cada parte del ambiente repercute en el sistema en general, y esto hace que se pueda ir modificando. La manera en que nosotros vamos a encontrar de poder analizarlo es identificar cuáles son los elementos a tener en cuenta dentro de cada una de las instancias. La primera de las instancias que vamos a trabajar va a ser la de finalidades y objetivos. ¿Qué significa? Tenemos que definir cuál es el tema, y para definir el tema tendríamos que poder elaborar un programa especializado o figurativo
de cuál es la tipología de uso ambiental requerida para ese diseño en particular, para ese objeto en particular. Es importante saber cuál es la ubicación, o sea, el lugar, en qué fecha se realiza, cuánto tiempo tenemos entre el inicio y la finalización, cuáles son los espacios necesarios, cómo son las relaciones y las cualidades de esos espacios para poder elaborar ese programa. Para todo ello tenemos que hacer un estudio de los contextos, tanto social, geométrico, ecológico. Cada uno de estos contextos, si nosotros vemos, tiene referencia muy concreta a lo que era el librito de Martínez Zárate, o sea, el esquema que Martínez Zárate coloca. Y también los recursos económicos, financieros, tecnológicos y tiempo de ejecución. Cuando hablamos de recursos económicos y financieros, nosotros sabemos que ante determinada demanda, o sea, de un cliente, tenemos que saber con cuánto contamos de dinero y en cuánto tiempo lo va a tener. No es lo mismo trabajar con un cliente que tiene todo el dinero de inicio, por lo cual hay que elaborar cómo vamos a hacer los gastos para ocupar de manera eficiente el dinero que tiene nuestro cliente y cuáles serán las etapas en que vamos a ir construyendo y definiendo cada una de estas instancias. El recursos tecnológicos se refiere a que no es lo mismo estar en un lugar donde tenemos todos los materiales a disposición o donde tenemos recursos limitados, no solamente tecnológicos, sino de mano de obra. O sea, nosotros podemos capaz traer todo un sistema de prefabricación, pero si la gente que lo tiene que montar no conoce cómo se realiza, no sirve de nada. Y el tiempo de ejecución, porque eso va a determinar qué recursos, cómo vamos a trabajar con esos recursos. A medida que vamos hablando de cada uno de estos temas, vamos a ir haciendo el análisis en la vivienda que yo les propuse, que es Jacobs 2, Casa Jacob 2. Es una casa Usonian, las casas del desierto que realiza Wright. No son casas que tienen mucho presupuesto, en general son presupuestos reducidos y son viviendas más bien pequeñas. La fecha de realización es en el año 1948. El programa podríamos analizarlo más profundamente, pero bueno, a nivel de esquema acá es una vivienda unifamiliar. Y la localización es importante porque nosotros a través de la localización podemos determinar el clima, la topografía, las características del suelo, y es en Madison, Wisconsin. ¿Cuál es el contexto ecológico? Cuando nosotros tenemos una vivienda, en este caso, ¿dónde está emplazada? En el caso del contexto ecológico no es solamente cuanto a la vegetación, sino también el contexto de infraestructura o el contexto urbano que nosotros tenemos. Es el análisis que nosotros podemos hacer de esta obra es una ciudad tradicional de Norteamérica con trazado endamero y con una densidad media. Fíjense, si ustedes ven la imagen desde aérea, van a ver que no es una zona que está densamente poblada, sino que tiene una densidad media baja. En cuanto al ingreso social, se refiere a dónde está inserta y a qué tipo de familia responde. Es una zona de ingresos medio alto, o sea, no tienen limitaciones económicas, aunque en sí la casa no es muy costosa. Y los patrones geométricos o el contexto geométrico se refiere a cuáles son las directivas o los parámetros que tiene esa ciudad. No tiene patrones manifiestos y edilicia muy aparentes. Quiere decir que es una ciudad que tiene cierto respeto de la línea municipal, pero no tiene grandes exigencias.
Acá comenzamos en lo que es precisamente todo lo que es la parte figurativa del proceso proyectual. La primera instancia que vamos a trabajar es el análisis del sistema y de sus componentes. Esto nos sirve para establecer cómo se comporta y cómo debería comportarse y cuáles son los conflictos que se deben corregir para producir su evolución, o sea, la solución y la transformación. El análisis, en el caso de las transformaciones espaciales, lo que hace es tratar de explicar cómo se comporta el sistema en su conjunto. Se hace a través de un proceso figurativo. Los instrumentos que nos permiten construir el modelo, como vemos en las imágenes, fíjense que es a través de líneas y puntos. Eso es una ciencia que se llama topología, que es una rama de la matemática que trata con precisión la representación y significación de los elementos, dándole a cada uno un valor y a su vez establece las relaciones entre los mismos. Esto nos sirve a nosotros para definir cuáles son los elementos, por ejemplo, los espacios sirvientes o los espacios servidos y los nexos, a los cuales le vamos a agregar o dar una determinada representación. A esta instancia de análisis, en el libro se la llama lógica relacional. Esto nos permite, cuando nosotros identificamos cuáles son áreas servidas, cuáles son áreas sirvientes, y a su vez en cada una de las áreas podemos determinar espacios. O sea, un área servida puede ser la zona de dormitorios, pero primeramente vamos a tener el área servida y luego vamos a especificar cuántos espacios individuales de dormitorios vamos a tener. A su vez, vamos a establecer un nexo entre ellos, digamos un nexo secundario entre los espacios servidos y a su vez un nexo primario o más importante entre los espacios servidos y los espacios sirvientes o los espacios servidos privados y los servidos públicos. Por ejemplo, los dormitorios se denominan espacios servidos privados y el estar o el comedor son espacios servidos o áreas servidas, pero públicas dentro de lo que es la vivienda. Por lo cual, entre ellos tendrán nexos que son secundarios, pero nexos más importantes entre una área y otra. Y luego estarían las áreas de servicio, que son las consideradas como los sanitarios, las cocinas, los lavaderos. Esos serían básicamente los lugares más importantes de una vivienda, pero a medida que se va complejizando aparecen otros espacios. Por lo cual, en la lógica relacional lo que vamos a hacer son diagramas de relaciones que describen cuál va a ser la estructura del sistema. Por eso es importante que sepamos manejar. A su vez, esta estructura nos va a determinar de alguna manera, primero, cuáles son los elementos. Y podemos hacer un esbozo acerca de cuáles son las dimensiones aproximadas de cada una de estas áreas o espacios. Estos diagramas, estos son más ejemplos sobre propuestas de diagramas que van a encontrar en el libro de Pesci. Son diferentes y tienen que ver con la no disposición, sino con la cantidad de espacios o de áreas y las características de las mismas. Fíjense que la ventaja de trabajar con la topología es que esos diagramas son denominados diagramas de fuerza. ¿Por qué? Porque analiza, y especifica cuáles son las relaciones y la importancia de las mismas entre los distintos espacios. A su vez, el dual del grafo, que fíjense que en una primera instancia arriba hacia la derecha tenemos un esquema que dice forma esquelética, o sea, son
solamente los espacios y sus relaciones, o sea, es el diagrama de fuerzas. Y una vez que le agregamos las envolventes aproximadas, aparece lo que nosotros denominamos dual del grafo. Este dual del grafo, si ustedes se fijan, tiene distinta intensidad. ¿Por qué? Hay lugares que son más permeables porque se sugiere que, y fíjense las flechas, que indican que tienen relación con el exterior. Mientras que hay otras que están más encerradas en sí mismos, lo que quiere decir que son lugares protegidos y que tienen una determinada envolvente espacial que luego se hará presente. En este momento es solamente una idea acerca de lo que puede ser. Hay otras que son líneas punteadas, lo que quiere decir que son visiblemente permeables, pero probablemente tienen algún tipo de cerramiento. Y hay algunos que tienen envolventes más pequeñas porque probablemente son lugares de servicio y que no necesitan un volumen mayormente importante. Este diagrama relacional es indudablemente lo que ustedes llaman cuando grafican lógica relacional, que es un diagrama totalmente abstracto, no tiene relación, no tiene consistencia física, simplemente es una idea. Y si se acuerdan de las clases de teoría 1 del año pasado, tiene que ver con la representación abstracta de los espacios, o sea, son lógicas relacionales de las maneras en que nosotros podemos hacer y establecer las relaciones de los espacios. Si tomamos en cuenta la lógica relacional de la casa Jacobs 2, vamos a ver que está en un lugar desértico, por lo cual lo que quiere el arquitecto es brindar un lugar acogedor y confortable para la vivienda, no solamente para el espacio cerrado de la vivienda, digamos lo que nosotros consideramos construido, sino que trabaja con el espacio patio como elemento unificador del resto de los espacios, al cual se van a vincular todos. O sea, existe una idea acerca de cómo él va a presentar ese edificio, o sea, cuáles son las relaciones y cómo lo quiere plantear. La segunda instancia, mejor dicho, dentro de lo que es figurativo y representacional, ¿no? Porque son varias las instancias, dentro de la síntesis formal, aparece lo que en el libro van a encontrar como lógica situacional. ¿Qué es lo que se hace en esta instancia? Se selecciona la estrategia más efectiva para solucionar los conflictos o desajustes del sistema. Hasta este momento lo único que habíamos hecho era establecer cuáles eran las líneas fuerza y los espacios. En este momento lo que hacemos ya se refiere a la transformación espacial del ambiente. Existe una toma de decisión acerca de cómo va a ser implantado y relacionado con ese contexto real. Por lo cual nosotros podemos decir que la lógica situacional es un proceso decisional o proyectual que refiere a transformaciones del ambiente. Ya existe una definición de la preforma en un contexto determinado y esta preforma se ajusta a condiciones contextuales y se localiza en un tiempo y en un espacio. Indudablemente que todo esto nos va a llevar a que nosotros podemos elaborar algo parecido a lo que ustedes cuando hacen su proceso de diseño denominan partido, o sea, toman partido acerca de cómo esa lógica relacional o ese organigrama funcional que traían de forma abstracta lo van a implantar en el terreno y ya ponen en funcionamiento cómo se va a dar esa envolvente, por lo cual no solamente van a trabajar en planta, sino que van a trabajar en alzada o pueden hacerlo perspectivando y viendo de qué manera esas relaciones propuestas
se ubican en un terreno determinado y en un contexto determinado. Acá vemos más gráficos que hacen hincapié a lo que es la lógica situacional. Fíjense, esa primera preforma o esbozo se lleva a cabo de distintas maneras. En el cuadrito que está a la izquierda van a ver que hay un esquema de líneas, fuerza y espacio abajo, y cómo el mismo esquema puede manifestarse o generar distintas formas o implantaciones de acuerdo a los terrenos. Las lógicas relacionales en los tres casos, o sea, los que están para arriba, digamos, tienen la misma lógica relacional, pero la forma de implantarlo en el terreno va a depender de las condicionantes de los contextos que tenga en esa determinada situación. Si vemos en los esquemas de la derecha, vamos a ver cómo las diferentes maneras de implantarlo en el terreno de acuerdo a las condiciones topográficas, por ejemplo, si es una pendiente, o si es una zona llana, o cuál es, si la vivienda la pretendemos como algo introvertido o algo más extrovertido o hacia espacios internos. O sea, cómo vamos a esa misma lógica relacional, cómo la podemos implantar de distinta manera de acuerdo a las condiciones del contexto. No se olviden que cuando analizamos la implantación, no solamente analizamos el terreno, sino que analizamos cuáles son las limitantes formales de esos espacios, si tenemos vecinos, si tenemos paredes muy altas, cómo es el follaje de la zona, cuáles son las características climatológicas del lugar, cuáles son las orientaciones preferenciales y cómo lo vamos a determinar dentro de esa situación. Cuáles son las visuales también dependerá muchísimo de cómo vamos a ubicar nuestro partido en ese terreno. Para ejemplificar, tomamos la lógica situacional de la casita de Jacob II que diseñó Wright, y fíjense cómo el elemento más importante, que tiene mayor fuerza, digamos, al cual está volcado todo el edificio, es ese patio. El patio, de alguna manera, está a nivel del terreno. Y lo que hace Wright, de alguna manera, es tratar de enterrar el edificio para proteger ese patio de los vientos que son muy fuertes en la zona. Entonces, él trabaja el contexto, que es una pradera pelada y ventosa, y lo que plantea es un nicho ecológico, o sea, la idea de nicho ecológico. Si alguno de ustedes, en teoría 1, trabajó con la vivienda del pescador de Cubillas, se acuerdan que el concepto que él manejaba era de un cofre, o sea, una casa totalmente cerrada cuando no había nadie, y que cuando venían las personas de fin de semana al fin de semana para poder hacer uso de ella, esa casa se abría y era totalmente otra cosa. O sea, los elementos que antes lo cerraban empezaban a formar parte y a determinar espacio. Bueno, en este caso lo que hace es determina y encierra ese patio para trabajarlo como nicho ecológico, y define dicha situación a alturas de terraplenes que él plantea y que usa el edificio como contenedor de esos parterres, y a su vez con eso logra que dentro de la vivienda tener también condiciones climáticas más interesantes o saludables. La siguiente instancia con la que trabaja Pesci es la lógica geométrica constructiva, y se refiere a las decisiones del proyecto en cuanto a la conformación formal del edificio y a los materiales y técnicas con las cuales los va a llevar a cabo. En el caso, nosotros decimos que se refiere a la
hacia a la figuratividad tectónica mediante el uso de la tecnología. Esa sería la definición de lo que él habla de la lógica geométrico-constructiva. En general, la lógica geométrica constructiva, si lo relacionamos con teoría 1, estaríamos haciendo hincapié en parte a la lógica de la expresión formal. O sea, cómo yo completo o concreto estos espacios que esbozo en la primera instancia, en la instancia de partido, cómo los llevo a cabo. En algunos casos puedo trabajar con tramas, en otros puedo trabajar con volúmenes o con planos. A su vez, cada uno de estos planos o volúmenes puede tener distintos elementos, puede ser horadado o con elementos agregados, y eso me va a conformar los espacios de distinta manera. Tenemos otros modelos figurativos de cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, yo les puse varios ejemplos que están dentro del libro de Pesci que responden a distintos tipos de proyectos que realizó el arquitecto Wright. Jamás se quedó con un solo modelo, digamos, de geometría, sino que utilizó varias, y cada una de estas geometrías va a responder a los sistemas constructivos que también puso en juego. O sea, no es solamente elaborar una trama o establecer un patrón de trabajo, sino hay que pensar eso en función de cómo lo voy a realizar. Esta sería la lógica geométrico-constructiva de la casa de Jacobs II. Fíjense que es una trama o un planteo circular, es a partir de un círculo y de sus radios, y cómo algunos elementos a su vez hacen tangencialmente, se apoyan en alguno de esos radios y establecen a partir de ahí una figura nuevamente circular para dar solución a determinadas situaciones. Trabaja con progresiones o partes, o sea, toma trozos, digamos, de segmentos de esos radios y de la circunferencia para construir la vivienda, y conforma la unidad total el patio en sí mismo. En la imagen que tenemos abajo vamos a ver el edificio de la casa, ni bien fue terminada. Si vemos la casa actualmente, está rodeada de una arboleda mucho más espesa y que permite trabajar más con el concepto de nicho que él plantea al principio. La última de las instancias que plantean en el libro es la de la verificación, que es fundamental desde el punto de vista de un enfoque sistémico. O sea, yo no puedo evaluar un trabajo si no verifico cómo es el funcionamiento. Lamentablemente, la obra de arquitectura no puede ser verificada sino hasta que es vivida, o sea, hasta que no es usada, por lo cual eso a veces es conflictivo. Se analiza al ambiente como un continuo del espacio temporal, y los elementos que toma en cuenta Pesci en su trabajo es el de adaptabilidad, flexibilidad y recuperabilidad. Esos serían algunos de los elementos, pero realmente la verificación se da a través del uso. O sea, la mejor manera de saber si esos espacios realmente van a ser usados de la forma correcta o pensada por el arquitecto. En el caso de la vivienda de Jacob II, que el concepto que se trabajó, que tiene que ver con el texto de Yumi, es de nicho ecológico, casa como nicho ecológico. Acá vemos algunas imágenes más modernas, digamos, de lo que es la vivienda. Fíjense que hasta el ingreso, que es la imagen que está más abajo, digamos, cómo realmente la imagen que nosotros tenemos de este espacio, del ingreso hacia una, no una cueva, porque no tiene concepto de cueva, pero sí de lugar privado, preservado,
y cómo la imagen externa nos da poca información acerca de lo que vamos a encontrar, y cuando ingresamos tanto en la parte edilicia, digamos, que es la que tendríamos a la izquierda, fíjense cómo en la parte de abajo, cómo es un espacio que si uno lo mira desde la imagen externa, digamos, parecería oscuro, pero si uno lo mira desde el interior, que se vuelca a ese patio, es un espacio luminoso y que está totalmente abierto hacia ese patio, que es el lugar de vida que pretendía el arquitecto. Y en la imagen superior, a la izquierda, vemos cómo ese espacio que es el patio realmente conforma la idea del nicho ecológico que pretendía el arquitecto. Lo que quiero que tengan en cuenta realmente es que esto no es un método de diseño. No implica que cada instancia termine en sí misma tampoco. Fíjense que si leen el texto del libro, van a darse cuenta que lo que él plantea es una circularidad retroalimentada, o sea, retroactiva. Quiere decir que a pesar de que él lo plantea como instancias, esas instancias siempre pueden ser revisadas, reanalizadas y reformuladas, porque es un proceso de transformación. Todo proceso proyectual espacial, entonces, constituye la estructura del lenguaje figurativo espacial, del concepto, de la forma, del contenido y el continente. Yo lo que quiero es que ustedes vean este trabajo o esta clase en relación con todos los textos que ya hemos ido dando. Y a su vez, este lenguaje figurativo y espacial también tiene que ver con las leyes y funciones que hacen a la construcción y a la determinación formal de ese objeto, y a las maneras comunicacionales y expresivas que van a tener. Por lo cual es muy importante que cada una de las instancias realmente tenga un reflejo en alguna gráfica específica del mismo. Para esta clase trabajamos con varios, o sea, para armar la clase yo trabajé con varios libros, pero específicamente les voy a poner dos, que es el de Espacio CEPA, que es el proceso proyectual, serie arquitectura alternativa, número 8, y el libro de Broadbent. El libro de Broadbent no les voy a dar, simplemente les voy a dar un resumen y es una interpretación acerca de algunos capítulos de ese libro. Y luego les voy a dar un pequeño libro que se llama La Pequeña Casa, que es de Ediciones Infinito de Buenos Aires, que está muy lindo, que es una casita, la casa de Le Corbusier, que le hizo a sus padres. Ese texto es para que lo analicen para la bitácora, así que lo pueden leer con más detenimiento. Para el trabajo práctico, lo que tendrán que hacer es conceptualizar las distintas instancias del proceso proyectual trabajado en clase, leer los textos propuestos, distinguir las características y formas representacionales de cada una y tratar de aplicar ese análisis al trabajo de taller que vienen analizando, considerando las instancias pedidas y que deben realizar, o sea, en el trabajo para la bitácora. Fíjense cuál es la guía para la bitácora y lo hacen para este trabajito.